Parece que el bebé tiene algo que decir. En la celebración de los 100 días de mi hijo, mi sobrina de 8 años empezó a decir esto mientras miraba a mi marido. ¿Puedes decirme qué está diciendo el bebé? Cuando mi sobrina respondió, claro, alegremente empezó a decir las cosas más sorprendentes. En medio de los murmullos de nuestros parientes, mi marido se puso pálido y tembló ligeramente. No era para menos, pues mi sobrina había ideado un plan escandaloso que solo debíamos conocer mi marido y yo. Apreté el puño tembloroso con furia. Me llamo Karina. Soy un ama de casa de 24 años. Hace año y medio me casé con Pepe, mi marido, 2 años mayor que yo y empleado de una empresa. Y tuvimos un hijo, Marcelo. Todos los días estaba ocupada con una crianza desconocida, pero los 3 vivíamos felices. Mi hermana y su marido, que vivían cerca, venían con frecuencia a nuestra casa y han sido de gran ayuda, ayudándonos en las tareas domésticas y proporcionándonos compañía desde que yo estaba embarazada. Un día, hablando con mi hermana, me enteré de algo sorprendente. Mi sobrina Diana, de 8 años, tenía un extraño poder. Un día en que mi hermana salía con Diana, ésta le sugirió seriamente un camino diferente, diciendo que sería mejor ir por aquí porque habría un accidente si íbamos por el camino habitual. Por precaución, mi hermana siguió el consejo de Diana. Al día siguiente, se enteraron por las noticias de que en la ruta que debían tomar se había producido un aparatoso accidente con varios coches implicados. Mi hermana se asustó al pensar en lo que habría pasado si no hubiera creído en las palabras de Diana. Además, Diana también había predicho que se produciría un robo en la casa de al lado, y así fue. La vecina, a la que mi hermana había convencido de antemano, había evacuado ese día a casa de sus padres con sus objetos de valor, por lo que no sufrió ningún daño. Sin embargo, como persona que no es aficionada a lo oculto, me asusté cuando oí la historia de mi hermana y no me creí que Diana tuviera un poder misterioso. También le conté a mi marido la historia de Diana, pero él no se lo tomó en serio y se limitó a encogerse de hombros diciendo, «Vaya, es increíble». Más o menos cuando estaba embarazada, mi marido empezó a llegar borracho a casa, a altas horas de la noche cada vez con más frecuencia. Estoy segura de que Pepe cambiará cuando nazca el bebé y se convierta en padre. Eso es lo que yo esperaba. Pero nada cambió ni siquiera después del nacimiento. Criaremos al niño juntos después de que nazca. Las palabras de Pepe, que habían sido como un espejismo, quedaron en mis manos después del nacimiento. Y lo que es peor, mi hijo, que por fin se había dormido, se despertaba a menudo por el vozarrón de Pepe diciendo, «Ya estoy en casa», cuando llegaba borracho. Acababa teniendo que seguir calmando en mis brazos a mi hijo Marcelo, que lloraba. «Oye, ¿podrías moderarte con la bebida y volver a casa un poco antes? Marcelo se despierta, ya sabes. No puedo evitarlo, tengo que socializar. ¿Te das cuenta de quién te da la vida que llevas? No te quejes todo el tiempo». Al oír los gritos de mi marido, mi hijo empezó a llorar aún más. «Cállate, Marcelo. Karina, eres su madre. Calma a Marcelo». Aquel comentario me enfureció, pero no tenía sentido discutir con mi marido, que estaba borracho y demasiado confiado. Así que no tuve más remedio que ir al dormitorio y dormir a mi hijo. 2 semanas más tarde, en el día libre de mi marido, mi hermana y mi sobrina vinieron a conocer a mi hijo por primera vez. Mi sobrina Diana arrulló a un enclenque Marcelo. «¡Qué pequeñito y qué mono!». Pero al cabo de un rato, empezó a mirar a mi marido. «Pepe». «Diana, ¿qué pasa?». Karina, parece que el bebé tiene algo que decir». Diana me susurró, diciendo, «Que esto quede entre nosotros, que no se entere Pepe». Al oír lo que dijo, me quedé tan atónita que me quedé sin palabras y me encontré mirando fijamente a mi marido. Pepe, ajeno a todo esto, parecía bastante confuso. «Pero los bebés aún no pueden hablar. Esa es la verdad. Eso es lo que te estoy diciendo». «Pero aún así, no quiere dejar a mamá, por eso te advierte sobre papá». No podía creer lo irreal de la historia, pero mi sobrina estaba tan seria, con lágrimas en los ojos, que no pude evitar preocuparme. Así que después de que mi hermana y mi sobrina se fueran, le pregunté a mi marido, «¿Me estás ocultando algo?». Rápidamente lo negó. «¿Por qué sacas de repente algo así, eh?». Solo preguntaba.
No te oculto nada y no hago nada que deba preocuparte. Por favor, quédate tranquilo. Bueno, de acuerdo entonces. Contrariamente a sus palabras, sus ojos estaban claramente esquivos y su comportamiento era sospechoso. Entonces mi marido, que nunca suele hacerlo, empezó a cambiar él mismo el pañal de nuestro hijo y me sentí aún más fuera de lugar. ¿Podría ser que Pepe me estuviera ocultando algo? Las misteriosas palabras que había dicho Diana no se me iban de la cabeza y empecé a sentirme incómoda con mi marido. Al día siguiente, después de que mi marido se fuera a trabajar, mi hermana y mi sobrina aparecieron de repente en mi casa. Perdón por venir tan de repente. Diana insistió en venir a casa de Karina. Mi hermana parecía compungida, pero la expresión de mi sobrina era seria. No te disculpes, hermanita. Bienvenida, Diana. Pasa, por favor. Cuando asentí, mi sobrina se acomodó prolijamente los zapatos y entró a la casa, mirando con cariño a Marcelo, que dormía en la cuna. Pero mientras preparaba algo de beber en la cocina, me di cuenta de que mi sobrina había ido al estudio de mi marido y se había quedado mirando un punto. Diana, ¿qué pasa? Karina, está escondida aquí. ¿Qué haría si siguiera el dedo señalador de mi sobrina hasta la estantería de mi marido? Encontré su diario oculto y algunos documentos metidos entre los libros. No tenía ni idea de que mi marido llevara un diario, pero no pude evitar echar un vistazo al interior, aunque me sentí mal por ello. Allí estaba, con todo lujo de detalles, un espeluznante plan que mi marido había estado urdiendo en secreto. No puedo creer que estuviera planeando algo así. Estaba asustada, me temblaban las manos, y en ese momento, por fin me di cuenta de que el misterioso poder de Diana, del que me había hablado mi hermana, era real. Cuando le enseñé el diario a mi hermana, se sorprendió, pero me cogió suavemente de la mano y me dijo: «No pasa nada, te protegeré, Karina, porque estoy preocupada por ti». «Karina, ¿podemos venir Diana y yo cuando Pepe no trabaja?» «Por supuesto, hermanita, gracias». Al sentirme tranquilizada por mi fuerte hermana, las lágrimas comenzaron a brotar. Mi sobrina me miraba preocupada. «Siento haber dudado de ti antes, hermanita. Las palabras de Diana eran ciertas, ¿verdad? Te lo dije, ¿verdad? Pero me alegro mucho de haberlo pillado antes de que se pusiera serio. Eso es verdad. Todo gracias a Diana, gracias a ti». «De nada, de nada». Aunque devolví la sonrisa a mi sobrina, que sonreía tímidamente, sentí que mi amor por mi marido se convertía poco a poco en resentimiento. No lo dejaré pasar. Me vengaré de él. Pensando en esto, decidí vengarme de mi marido en la ceremonia de la primera comida de su hijo, en la que estarían presentes nuestros dos padres. A partir de entonces, mi hermana y mi sobrina venían a casa siempre que mi marido no estaba. Sin embargo, mi marido, que al principio se había mostrado amable, poco a poco se fue volviendo gruñón. Con el tiempo, empezó a querer salir para estar a solas conmigo. Incluso cuando estaban mi hermana y mi sobrina. «Oye, hermanita, ¿te importaría cuidar un rato al pequeño Marcelo para que Karina y yo podamos salir los dos solos?» «No, eso es imposible. Marcelo lloraría sin parar sin su mamá, ¿no? Pero creo que Karina también necesita un descanso a veces. Incluso el simple hecho de salir y respirar aire fresco podría ser refrescante». «Bueno, en ese caso no hay necesidad de salir. ¿Por qué no salís a tomar el aire al patio? Hace un día tan bonito, seguro que os sentará bien». Mi hermana siempre tenía una réplica inteligente que lo dejaba sin respuesta. Tenía cuidado de no enfadarle, y fue entonces cuando empecé a notar que Pepe parecía estar irritable todo el tiempo. Por fin llegamos al día de la ceremonia de la primera mordida de Marcelo. Para esta ocasión tan especial, se reunieron en nuestra casa mis padres, mi hermana y su marido, y mis suegros. Preparé una comida con todo mi corazón y empecé la ceremonia colocando los platos en los cubiertos especiales de Marcelo. «Marcelo, mira aquí, qué mono». Pepe, completamente prendado de su hijo, filmaba el acontecimiento con una sonrisa radiante. Mi suegro le miró con expresión encantada y le dijo: «Pepe, eres un gran padre». Mi suegra, con lágrimas en los ojos, asintió con la cabeza. Nuestro hijo, que no entendía muy bien lo que pasaba, parecía feliz de estar rodeado de todos. Después de la ceremonia, decidimos comer todos juntos en un ambiente cálido y acogedor. Mi sobrina Diana no comía mucho,
Se sentaba tranquilamente a observar a Marcelo. Aquí tienes, Diana, tu zumo de naranja favorito. Mi hermana intentó distraer a Diana y hablar con ella, pero Diana no respondía. Empecé a preocuparme por si estaba presintiendo algo otra vez. Y fue entonces cuando sucedió. Pepe, ¿amas más al dinero que a Karina? Con las palabras de Diana dirigidas a mi esposo, el animado ambiente se paralizó. Y todos se congelaron en sus asientos, con la mirada fija en Diana. Diana, ¿por qué dices una cosa así? Porque me lo ha dicho el bebé. Mi hermana y yo intercambiamos miradas sorprendidas, pero todos los demás parecían confusos. Vamos, Diana, el pequeño Marcelo aún no puede hablar, ¿verdad? No deberías decir mentiras, ¿vale? Pepe, sentado a su lado, se reía mientras palmeaba la cabeza de Diana, pero ella le apartó la mano con rabia. No es mentira. El bebé dijo que papá está tratando de conseguir dinero empujando a mamá desde un lugar alto. Papá, yo de ninguna manera haría una cosa así, dijo Marcelo. Quiero mucho a mami. Basta, papi. Al oír las palabras de Diana, los rostros de todos se quedaron en blanco. Entre ellos, solo Pepe se puso pálido, con los labios temblorosos. Eso es absurdo, deja de inventarte cosas. Súbitamente enfadado, Pepe golpeó la mesa. El rostro de Diana se tensó, y Marcelo parecía a punto de llorar. Quería mantener la armonía hasta el final de la comida, pero parece que es imposible. Miré fijamente a mi marido con ojos fríos. Has estado canalizando los gastos de la empresa a una azafata, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Empujé un diario que había encontrado en mi estantería hacia mi marido, que parecía estupefacto. Está todo escrito aquí. ¿Piensas negarlo? Eso. Se trata de un subordinado en una empresa. Es imposible que haga algo tan estúpido. La frente de mi marido estaba cubierta de gotas de sudor mientras se esforzaba por inventar una excusa con una extraña sonrisa. Además, leer el diario de otra persona sin permiso es lo más rastrero que se puede hacer. Es una violación de la intimidad, ¿no? No tengo por qué ser culpado por un monstruo como tú por tal cosa. ¿Qué quieres decir? ¿Todavía te haces el ignorante? Has estado metiendo la mano en las finanzas de la empresa y planeando un plan espantoso para encubrirlo antes de que se descubra. Abrí la página del diario donde estaba escrito el complot. Se la puse delante y él apartó los ojos. ¿Y qué? Es una idea que se me ocurrió cuando pensaba escribir una novela. Un simple diario no sirve como prueba. ¿Así aún puedes decir eso después de ver esto? Y saqué cierto documento. ¿Reconoces esto? Esta es la póliza de seguro de vida que has estado escondiendo. ¿Por qué me hiciste un seguro por valor de $100,000? ¿Qué pensabas hacer? Eso. Es decir, planeas pagar los gastos que malversaste con el dinero del seguro que obtendrías después de hacerme desaparecer. ¿No es una prueba sólida? No. Bueno, en realidad, todo me fue revelado cuando mi sobrina me susurró al oído por primera vez cuando vino a ver a mi hijo. Pepe planea llevarse a Karina a un sitio alto porque quiere dinero y la ha empujado por detrás. No pude confiar en mi marido desde el momento en que oí esas palabras. Ambos padres contemplaban la situación con expresiones de asombro. Acorralado por mí, no pudo decir nada en respuesta y agachó la cabeza. Pero, de repente, se agarró a mi pierna y empezó a postrarse. Karina, lo siento. Por favor, devuélveme el dinero que usé indebidamente de la empresa. ¿Por qué tengo que hacerlo? No digas esas cosas. Somos pareja, ¿no? Si la empresa se entera, me despedirán. Entonces, ¿cómo viviremos? Mi marido había considerado a la ligera mi vida por su propia seguridad. Lamenté profundamente por qué me había juntado con un hombre así. Ya no puedo estar en pareja con una persona temible como tú. Ya está. Divorciémonos, por el bien de Marcelo, porque es una mala influencia. Empujé los papeles de divorcio rellenados delante de mi marido y reclamé $20,000 por daños y perjuicios y $500 al mes de manutención para el niño. No puede ser. Marcelo aún es pequeño, ¿no? No es una broma pagar una cantidad tan grande de dinero además de divorciarse. Venga, déjate de rollos y firma rápido los papeles del divorcio. La miserable visión de mi marido cogiendo una rabieta como un niño, gritando, ¡No! ¡No! Y derramando lágrimas me produjo náuseas.
Entonces mi suegro, que hasta ahora había permanecido en silencio, le gritó a mi marido: «Pepe, déjalo ya». Tal vez como padre, ya no podía soportar ver el vergonzoso comportamiento de su hijo, y mi marido, a quien su suegro le dijo: «No tienes derecho a negarte a forzar en compensación». Firmó a regañadientes los papeles del divorcio. Después de eso, mis suegros me hicieron repetidas reverencias, se llevaron a mi marido y abandonaron la casa. Al día siguiente presenté los papeles del divorcio en la oficina municipal y me puse en contacto con la empresa de mi ex marido y denuncié que estaba haciendo un uso indebido de los gastos de la empresa. Después de eso, las fechorías de mi ex marido salieron a la luz y, al parecer, fue despedido de la empresa. Mi ex marido, para poder pagar la pensión alimenticia, la manutención de los hijos y la indemnización a su empresa, tuvo que vender su casa. Actualmente vive y trabaja como obrero de la construcción de Sol a Sol. Pensé en denunciar este incidente a la policía, pero la única prueba que tenía era lo que mi marido había escrito en su diario. En lugar de eso, decidí estar agradecida porque mi sobrina y mi hijo pudieron evitar que ocurriera. Ahora estoy de vuelta en casa de mis padres, llevando una vida cotidiana tranquila con mi hijo. Mi hermana y mi sobrina visitan a mi hijo casi todos los días. Y no puedo evitar sonreír cuando Diana me dice: «Marcelo dice que está feliz de estar siempre con mamá». Al ver a mi hijo reír a carcajadas, me comprometo de corazón a seguir derramando sonrisas y a protegerlo firmemente con mis propias manos.